El objetivo que tenemos aquí ahora mismo va a ser el training, que es de una manera, vamos a hacer varios apartados. El primer apartado del primer webinar va a ser el de hoy. Vamos a hacer una introducción a lo que es MA, a la parte de la serie 3 y cómo podernos mover con la herramienta del MA on PC, que va a ser al fin y al cabo con la que vamos a empezar a usar en los siguientes webinars, ¿vale? Como podéis ver, esto es un poquito el material que vamos a ver hoy. No quiero tampoco que sean webinars de mucho tiempo, quiero que sean de 30 a 40 minutos, aunque ya lleváis ya 30 a 40 minutos, lo siento, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a explicar un poquito por encima, muy por encima lo que son los formatos de consolas que hay, para que el que no lo conozca, que lo pueda un poquito conocer. En MA tenemos las full site. Dentro de las full site y las light se han creado dos modelos diferentes. La full site, que tiene las pantallas incluidas, y la CRV, el modelo CRV, este que tenéis aquí, el cual no dispone de pantallas incluidas, pero se pueden poner pantallas externas. Esto es como consecuencia de que hay espacios, sobre todo en espacios fijos, donde la presencia de monitores pues puede interrumpir la visualización de los escenarios. Por eso es CRV, que es Control Room View. En ellas tenemos la Full Site y la Light, en la cual tenemos los modelos. Luego hay un expansor de playback, que son motorizados y también tiene tituladora, y el Replay Unit. ¿De acuerdo? Luego tenemos la Compact XT y la Compact, que vamos a explicar luego. Están los Processing Unit y los nodos. Los nodos, me gustaría hacer un resaltar que existen dos tipos de nodos, porque es una de las cosas que más nos preguntan, ¿vale? Los nodos que tenemos son los que no tienen la nomenclatura ONPC, como viene aquí, ONPC. Esos nodos lo único que nos hacen son distribuir la red. Hacen de medios intérpretes de red, no amplían parámetros en ningún momento. Y luego están los nodos que tienen el 4, la nomenclatura no por node, que tenemos en 8, en 4 y en 2 por node. Esa nomenclatura significa que ellos pueden trabajar con el ONPC y meten parámetros, pero solo en la versión, en las soluciones ONPC. Y como máximo, un ONPC, lo máximo que es capaz de poder trabajar es el 4096 parámetros. ¿De acuerdo? Una de las preguntas también que nos hacen mucho en MA, ¿qué es un parámetro? Los parámetros en MA, a diferente de otras consolas de iluminación, siempre hablamos de ellos, y está mal decir que son universos de DMX. Es mentira, no es así. En MA, un parámetro corresponde pues a un conjunto de canales de DMX. ¿De acuerdo? Y esto que estáis viendo aquí es cómo estarían distribuidos unos parámetros en cualquier consola en cualquier consola de iluminación. Un dimmer es el canal 1, el canal 2, pan y pan fino, corresponderían al 2 y 3, y el tilt y tilt fino corresponden al 4 y al 5. Bien, esto es una configuración estándar, la que tenéis aquí, en 8 bits de resolución. En MA, los parámetros que tenemos de canales de DMX contra parámetros, veis aquí claramente la diferencia. ¿Vale? Vale, están aquí, pero funciona. Miguel, ¿estás compartiendo navegador? Sí, vale. Vale, entonces, la diferencia de los parámetros los tenemos aquí. Tenemos el dimmer, que corresponde con un canal, y su correspondiente en parámetros es un canal de DMX, y luego tenemos el pan y pan fino, que en una versión estándar tenemos el 2 y el 3, mientras que en parámetros de la MA solo nos quita un parámetro. ¿Con esto qué quiere decir? Que ya vamos descontando canales de DMX. Entonces, cuando nosotros decimos que tenemos 1024 parámetros, siempre tenemos
algunos canales de DMX más porque lo que corresponden a los que hacen función de fino no los incluye en un solo parámetro. Luego, si tenéis preguntas, hacemos preguntitas a todo al respecto. Bien. En cuanto a expansión de parámetros, tenemos las consolas, la full site, que por de serie viene con 12.288 parámetros. Si nosotros dividiéramos esto entre 512, nos saldrían 24 universos de DMX. Pero realmente no son universos de DMX, son parámetros como acabo de comentar antes. Y en la Lite tenemos 8.192, exactamente lo mismo para la Lite, la Full Site, la Compact XT, siempre hablamos de parámetros. La única manera de poder expandir parámetros en la serie 3 es mediante los Processing Unit. Los Processing Unit podemos ir sumándolos e incluirlos dentro de nuestra red hasta llegar a un máximo de 258.048 parámetros, ¿de acuerdo? Los Processing Units en la serie 3 se han dividido en tres partes. El XL, que son 16.384 parámetros, el L, que son 8.192, y el M, que son 4.192 parámetros. ¿Vale? Lo que han hecho ha sido escalarlos de alguna manera, no pasa como en la serie 2, que había hasta dos tipos de... Había un tipo de que le llamábamos el NPU, y es el único que había para poder ampliar parámetros en una sesión de consola. Bien. Aquí empezamos un poquito con las partes de la consola. Os voy a enseñar la full site. Esto es muy importante que lo tengáis porque sí que hay que diferenciar muchas cosas con relación a la serie 2. ¿De acuerdo? En la serie 2, bueno, empezamos un poquito de arriba hacia abajo. Tenemos las pantallas, las tres pantallas grandes de 15 pulgadas, las cuales se pueden abatir para poder controlar el ángulo de incidencia de la luz. Por debajo de las pantallas tenemos tres tituladoras, tres tituladoras, una debajo de cada una de las pantallas, la cual nos va a mostrar la información que vayamos grabando en la parte de los ejecutores, y en la parte que corresponde a los encoders nos va a ir indicando qué encoder y en qué función tenemos activada en cada momento. Una de las partes a destacar de las consolas son los dobles encoders, que los tenemos aquí. ¿Vale? Veis que está una parte remarcada, una parte que es para poder trabajar, tienen doble función. Es decir, en un ejemplo, por ejemplo, en la función de pan, nosotros podemos incluir el pan y en la parte exterior poder manejar el pan fino, con lo cual tendríamos acceso hasta 10 funciones diferentes en una sola página, si hiciera necesario. Por debajo de los encoders tenemos dos pantallas de 7 pulgadas. Repito que todas ellas son multitáctiles, incluidas las pequeñas que tenemos aquí. Al igual que las grandes, funcionan de la misma manera. ¿De acuerdo? Vamos a la parte de ejecutores. En la parte de ejecutores voy a ir desde abajo hacia arriba. Al igual que en la serie 2, nos encontramos con una fila de ejecutores, que son esta que estoy marcando por aquí abajo. La primera que tenemos, si miramos el teclado hacia arriba. Aquí estos ejecutores pueden trabajar pues como un on-off, si no los hemos configurado de otra manera, realmente son un on-off. Por encima de los ejecutores tenemos una fila de executor buttons acompañados de un fader, igual que en la serie 2. Hasta aquí todo vamos como en la serie 2, ¿de acuerdo? Igual, todos son configurables. Por encima de los faders, aquí ya empieza un poquito la diferencia, tenemos otra fila más de executor buttons. Y a estos executor buttons está asociado un encoder rotatorio. ¿Para qué sirve? Pues este encoder rotatorio le podemos dar diferentes funciones, al igual que hacemos con el ejecutor. Y por encima de ese encoder tenemos otra fila más de executor buttons asociados también otra fila, otros ejecutores, encoders. Bien, ¿con esto qué quiero decir? Pues que en una full site, en una consola full site, tenemos cuatro líneas de 30 ejecutores. Con eso
pues en una sola página, ¿de acuerdo? Cada vez nosotros tenemos aquí para poder cambiar las páginas, para ir subiendo páginas, tenemos un total de, pues de 120 accesos directamente. 4 por 4, sí, 120. Luego, por debajo de las pantallas pequeñas, tenemos otra fila de Executor Buttons, como en la serie 2. Aquí se elimina uno, en la serie 2 tenemos 6, con otros encoders, que le podemos dar las mismas funciones y las mismas prestaciones que hacemos en la serie, en los Executor Buttons rotatorios que tenemos aquí. Con lo cual, tenemos una gran cantidad de accesos directos para poder configurar. Bien. Todas las consolas, la Lite y la Full Sight, está incluido un teclado. Y luego tenemos la parte de comando. Aquí sí que es una cosa que muchos no han... Bueno, tenemos el Grandmaster, le han puesto un encoder, que lo encontramos aquí. El Grandmaster. Y luego la rueda de nivel. ¿Vale? Esta que veis aquí es la distribución de las pantallas. La distribución de las pantallas en la serie 3. Es decir, si miramos desde la derecha hacia la izquierda, la parte superior, la pantalla superior de arriba es la 1, la 2, la 3. Las externas corresponderían a la 4 y a la 5. Y las pequeñas que tenemos debajo de los encoders, también de derecha hacia izquierda, las 6 y las 7. ¿Vale? Y luego ya tendríamos las tituladoras, que son la 8, la 9, la 10. Y la expansión, si tuviéramos un expansor de playbacks, sería la 9. Bien, aquí esta imagen que tenéis, creo que es interesante que la vierais porque para mí a mí me encanta este formato de consola, es la Compact XT. Para que os hagáis una idea, viene siendo como una Lite de la serie 2, directamente, así, tal cual. Lo único que, bueno, que no tiene teclado, no viene el teclado incorporado, no tiene fuente de alimentación ininterrumpida, pero en cuanto a accesos, al igual tenemos una fila de Executor Buttons, una fila de Executor Buttons con playbacks, una fila de Executor con encoder, otra fila de Executor con encoder, 2 pantallas y podemos incluir hasta 2 pantallas más. Los encoders, como veis, también son dobles y tenemos más accesos que si tuviéramos una Lite de la serie 2. ¿Vale? Esta, la Compact XT, la puede manejar una única persona. Vale, me pregunta por aquí Vicente, un saludo Vicente, tío, ¿cuánto tiempo? Que para qué sirven los encoders, pero bueno, luego vengan las preguntas. Los encoders, vale, tienen doble función. Significa que yo puedo dar con la parte de dentro, puedo dar el pan y con la parte de fuera hago el pan fino. O por ejemplo, gobo y rotación de gobo, ¿vale? Luego la parte de atrás es exactamente igual para todas. Es decir, tenemos de izquierda a derecha, pues tenemos para poder conectar una lámpara flexo, la toma de corriente, que es un Ethercon, 6 tomas de DMX, 6 salidas de DMX, una entrada de DMX-in, y aquí es importante que lo tengáis en cuenta todos. En MA3 las salidas de monitor son DisplayPort. Importante, no conectéis ningún adaptador de DisplayPort HDMI porque no va a funcionar. Intentad ya, los monitores con DisplayPort, con entrada DisplayPort ya los hay y no son más caros que los que no tienen DisplayPort, ¿de acuerdo? Luego tenemos entrada de MIDI, salida MIDI, entrada de código de tiempos, tomas de USB, entrada de audio y entrada de audio digital también, que todavía no está habilitado, pero lo va a estar. Y entrada remoto, al igual que teníamos en la serie 2, que teníamos hasta 16 contactos, de cierres de contactos, en la serie 3 solo tenemos 8, ¿vale? Y otra cosa muy importante son las 3 tomas de Ethernet. El Ethernet en esta ocasión va a ir a 1 GB de velocidad. La toma 1 la usamos para la comunicación en MANET 3, ¿vale? Es decir, entre todos los productos de la serie 3. En la toma 2 la vamos a usar para ARNet, SACN y diferentes protocolos. Y la toma 3 es un web remote, una toma de servicio para poder actualizar librerías, para poder hacer check
check-ins online de la propia consola a través del servicio DMA, ¿vale? Esa es un poquito la función que va a tener principalmente esto. Cualquiera de las tomas son configurables por si en algún momento nos fallara alguna de las tomas de Ethernet que tuvimos internas en la tarjeta, las podemos configurar como EMIANET 3, pero solo pueden trabajar simultáneamente una, ¿vale? Esto que veis aquí es el screen layout, que es, pues bueno, pues es una vista de cómo son las screens en la serie 3, que bueno, como veis, una de las cosas más importantes cuando muchos habéis pasado de la serie 1 a la serie 2 y de la serie 2 a la serie 3, que es como es el caso, el primer flash que tenemos es diferente. Cuando ya empiezas a usar la consola, te das cuenta de que una persona que sabe usar la serie 2, usar la serie 3 es relativamente sencillo, ¿vale? Y bueno, ahora tenemos lo que os voy a hacer, como os he comentado, voy a hacer una introducción a cómo movernos en el OpenPC. Yo os recomiendo que os lo bajéis, el OpenPC. Va a ser como la herramienta que vamos a usar todo este tiempo y el que vais a usar, yo estoy más familiarizado usando el OpenPC que la propia consola, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a ver, voy a saltar el OpenPC, que lo tengo aquí abierto. ¿De acuerdo? Bien. Como os he comentado, el formato del OpenPC, imagino que lo estáis viendo. ¿Sí? Bien. El OpenPC, el primer flash que nos encontramos, es decir, hostias, es completamente diferente. Completamente diferente a la serie 2. Y es verdad, y los que veníamos de la 1 a la 2 nos pasó exactamente lo mismo. Si tenéis soltura con la serie 2, de verdad no os va a resultar complicado. Os recomiendo que sigáis, hay tutoriales en el e-learning DMA de la serie 2. Si no estáis dados de alta, nos lo decís, os damos de alta. No se echa en saco roto el poder usar la serie 2, para nada, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que va a haber una transición. Yo calculo que la próxima temporada, pues prácticamente el 80% de los eventos se hagan ya en modo 3. Como pasó en su día con la serie 2. Bien, de abajo para arriba, me voy a ir a la parte izquierda del OpenPC. Tenemos el botón de apagado y encendido. La ruedecita que nos dice cómo podemos entrar en las diferentes configuraciones. ¿Vale? El patch en directo, la configuración de las salidas, los diferentes protocolos de Ethernet, entrada y salida de DMX, el network, etcétera, el backup para poder salvar un show o cargarlo y diferentes configuraciones que en los próximos webinars entraremos en detalle con ellas, ¿vale? Simplemente, pues bueno, el patch le dais y ya lo tenemos aquí. Y siempre con estos menús, yo os voy a decir mi experiencia, a mí no me han enseñado, simplemente ha sido trasteando. Siempre tenemos una X aquí a la derecha para salir y cerrar los cambios. Bien, seguimos con el OpenPC. El botoncito que tenemos aquí es nuestra pantalla de comandos. Aquí sí que hay una diferencia con relación a la serie 2. La pantalla de comandos era flotante, por decirlo de alguna manera, la parte flotante. En esta ocasión, pues bueno, la muteamos, la sacamos con ella. Recordar que siempre podemos crear macros. Estamos trabajando en un webinar de macros también de dos niveles, uno principiante y otro avanzado, que lo vamos a poner en breve para que os podáis inscribir. Creo que ahora tenemos tiempo todos, por desgracia. Y mira, no hay mal que por bien no venga, ¿de acuerdo? El siguiente que tenemos son los ejecutores especiales, es decir, desde el Grandmaster. Recordar que siempre para acceder al OpenPC es pinchando el botón izquierdo y lo desplazo, ¿eh? ¿De acuerdo? El Master de mundos, el Highlight, Lowlight, es una función nueva en la serie 3, el Program Time, etc. Todos los másteres especiales los tenemos disponibles aquí. Luego nosotros podemos asignar estos másteres a cualquiera de nuestros ejecutores, como venimos haciendo normalmente. Recordar que en la X me salgo. Y este monitor que tenemos aquí es que nosotros podemos extender este display a cualquiera de las pantallas que veis aquí. Recordar lo que os he comentado antes,
El internal 1 es la de la derecha, el del medio, la de la izquierda, las externas y las dos pequeñas. Podemos lanzar esta pantalla que estamos viendo a cualquiera de ellas. Bien, el siguiente ventana que tenemos es nuestros playbacks, nuestras partes de playback. Estas son, por decirlo de alguna manera, son accesos directos. Nosotros podemos luego configurar estos playbacks en nuestros screens como queramos y como hemos hecho normalmente. ¿De acuerdo? Nada, aquí a la derecha del todo tenemos los wins. Veis que ha cambiado al win 1, win 2, win 3, win 5. Todos los bancos de playbacks. De hecho, si os fijáis, por ejemplo, en el 301, ¿veis? Perdonad, aquí, en el win 2, ya nos ha pasado a la siguiente banco. El 301 correspondería en una full site, en una light, el primer fader que tendríamos a la izquierda. Y luego, las filas de los 4 faders ejecutores que os hemos dicho anteriormente, estos serán los ejecutores que no tienen ningún tipo de fader ni encoder. El 201 está asociado a su ejecutor. El 301 y su fila está asociado al encoder. Esto lo rotaríamos pulsando sobre él. Y el 401 con su encoder. Y lo que tenemos por encima de los rotatorios, de los encoders rotatorios, tenemos el 101, el 201, el 300. Eso es la tituladora. Es decir, si nosotros, por ejemplo, grabáramos store, me salgo aquí, perdonad, aquí, y lo grabo aquí, directamente acabo de grabar en el ejecutor que está asociado al encoder mi secuencia, mi primer paso de secuencia. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. Y la parte aquí, pues es donde la titularíamos. Y aquí es donde nosotros accederíamos como en la serie 2. Es decir, si yo pico, así metemos un poquito de contenido también, ¿eh? Si yo pico, ¿veis? Tengo la fila 1, la fila 2, la fila 3 y la fila 4. La fila 3 con su encoder, la fila 4 con su encoder, la fila 2 con su encoder y su ejecutor y la fila 1 con su único ejecutor. ¿Veis? Y ya entramos un poquito en detalle. Esto es una cosa que en otro webinar explicaremos y lo usaremos. Bien, y bueno, pues para los usuarios un poquito más avanzados, para que no les quede esto, pues nada, yo presiono aquí el botón y efectivamente me desplazo y elijo la función que yo quiera. Este botoncito ahora es toggle. ¿Y qué puedo hacer con el encoder? Pues nada, con el encoder le damos aquí y le puedo decir que es un speed. Ahora ya este encoder, ¿de acuerdo? Me va a variar la velocidad de un chase, de un phasers, ¿de acuerdo? Podemos darle diferentes funciones. Vale, pero esto es para otro día, lo hacemos, ¿vale? Pero bueno, también para que vayáis un poquito trasteando, que vamos a tener tiempo. Eso en cuanto a los ejecutores. Bien, las screens del OnPC las tenemos la 1, la 2, la 3, la externa 4, la externa 5, la pequeña 6 y la pequeña 7. Small, yo imagino que serán small 6 y small 7, pero bueno, pequeñita y pequeñita. Las muteamos, es decir, veis que yo muteo la 2 y son completamente configurables en cualquiera de los espacios que nosotros queramos, ¿de acuerdo? A ver, un momentito, que se me ha ido. La hemos liado, la hemos liado. Bien, y podemos mutearlas, la 1, la 2, la 3, podemos redimensionarlas como queramos y ponerlas en nuestro escritorio. Esto no sé si en Facebook hemos colocamos un vídeo donde yo tenía un monitor curvo con un montón de pantallas, pues bueno, de alguna manera el setup lo hice de esta forma. Es decir, me ubiqué en todo mi espacio de trabajo las screens que teníamos aquí lanzadas, ¿vale? Eso sí que funciona como en la serie 2. Tenemos un botoncito de ayuda que nos lanzará el botoncito de ayuda y el botón este que está por debajo de la ayuda, el add. El add pues son funciones comunes que normalmente, pues eso, un clear all, hacer un filtro, cortar el programador, funciones que vamos a ir viendo en los próximos webinars.
Bien, ojito al parche. Esto que veis aquí, a mí me pasó y el otro día en la prueba que hicimos me volvió a pasar y no me acordaba, ¿vale? Es un bloqueo de la pantalla, ¿eh? Si le dais aquí, ¿de acuerdo? Antes lo he hecho y ya es con la tecla F8 saldríamos de la función, ¿vale? Voy a arriesgar. Venga, pumba y salgo. Con la tecla F8, el otro día me echó una mano Juanma, que no me acordaba, y con la tecla F8 salgo, ¿vale? Muy importante porque a mí me pasó y no sabía dónde lanzarlo. Y te quedas ahí, bueno, pues lo apago y lo vuelvo a arrancar, lo de siempre, ¿no? Bien. Tenemos la línea de comandos, con lo cual nosotros aquí siempre vamos a poder decir store o lo que queramos, la función que nosotros queramos. ¿De acuerdo? Como tenemos en otras funciones. Si aplico aquí, en donde pone el texto de MA, nos sale toda la línea de comandos que nosotros estamos ejecutando en ese momento, ¿vale? Y para salir de aquí, pues otra vez con el botón MA. Por debajo tenemos sincronizar, single step, para poder ir metiendo, esto es nuevo, en los faces, ya no vamos a llamar efectos, se van a llamar faces, es una de las grandes innovaciones o variaciones que hay con relación a la serie 2. El botón de align, se ha incorporado un align más, antes eran 4, ahora son 5, es esta barra invertida. Y podemos acceder a él directamente. Aquí es cómo queremos que los encoders nos muestren la información, ¿vale? Y por encima tenemos pues la selección de atributos, como tenemos en cualquiera desde la serie 1 a la serie 2. Y luego tenemos los valores absolutos, relativos, para meter un fade, para meter un delay, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Más cositas? Sí. Aquí, a continuación de la línea de comandos, nos vamos a encontrar con el network para poder configurar nuestra sesión de red. Un mensaje que tenemos aquí, el chat. Nosotros podemos aquí enviar chats y aquí tendríamos los mensajes que recibiéramos. Chat quiere decir cuando estamos conectadas varios elementos en red, podemos comunicarnos con ellos vía chat. ¿De acuerdo? Y esto sería la parte de servicio, donde accederíamos al 3. Y luego aquí, a continuación de la línea de comandos, tenemos dos flechitas, que lo que nos hace, como veis, nos elimina las pantallas, los accesos que tenemos aquí, que son los accesos a las diferentes screens que hemos grabado. ¿De acuerdo? Y en la parte de la izquierda tendríamos el otro, para poder ganar en espacio de trabajo, ¿vale? Más cositas, pues bueno, yo creo el Grandmaster lo tenemos aquí. Lo que voy a hacer ahora, y ya es un poquito para terminar y pasamos a los ruegos y preguntas, no sé cuánto tiempo llevo, os pido 1000 disculpas por lo que nos ha pasado hoy, es la primera vez. Yo creo que no ha sido por los, si ahora me decís ok y tal, yo creo que no ha sido por los 100 personas, 80 que hay conectadas, creo que ha sido yo, así que me vais a perdonar, ¿de acuerdo? Y voy a hacer un ejemplo como a modo de ejercicio y como a modo de adelanto para el próximo webinar, que yo creo que lo vamos a hacer esta semana también. Vamos a dar un poquito una guía de cosas que vamos a ir dando y voy a crear un show. Voy a crear un show desde cero, el cual os recomiendo para que veáis que no es diferente a lo que ya conocemos, sobre todo los que han usado la serie 2, ¿vale? Es muy sencillo y os recomendaría que os descargarais el OnPC y que lo hagáis directamente. Y también, si no estáis dados de altas en los e-learning de MA, me mandáis un mail a mí, a Seila, al equipo de Stones y os inscribimos sin ningún problema. Ven, voy a empezar un show nuevo, voy a pachar unos aparatitos, los voy a colocar y es un ejercicio que os dejo ahí para que para que podáis hacerlo. Bien, me vengo a Backup, nuevo show. Webinar 1. Uf. Webinar 1. Le damos al Enter. Me dice que si quiero salvar lo que yo tengo. Le digo que no. Bien. Y ahí tenemos la primera pantalla. Como veis,
es igual, si yo pico aquí, engancho el 3D. Si yo pico aquí, engancho el fixture. Como veis, si estáis familiarizados con la serie 2, yo esto lo puedo coger y grabar. Esto es una de las cosas que también son nuevas en la serie 3. Os voy a dar el detallito otra vez. Simplemente, nosotros en la serie 2, ¿qué tendríamos que hacer? Dar un store, venirnos aquí, perdonad, aquí no es, venirnos a la línea de comandos, dar un store, salir de aquí y grabar la pantalla. Bien, y se grabaría. Pero en la serie 3, simplemente pinchando, me aparece el menú y me dice las pantallas, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. ¿Dónde la quiero grabar? En el screen 1, como en la serie 2, exactamente igual. Le doy OK y zasca. Esto, si nosotros estamos usando la serie en la pantalla táctil de la consola, me estoy animando, tío, si la cabra siempre tira para el monte, al final ya verás tú, no va a dar la hora de comer. En la pantalla táctil de la consola simplemente mantendríamos el dedo pulsado y nos desplegaría este menú. En el Home PC lo que hacemos es el clic del ratón, ¿de acuerdo? Vale, una vez que hemos abierto el show, siguiente paso es venir al patch como hacemos normalmente. Aquí sí que es verdad, nos va a salir este menú desde el principio. Sí que es verdad que el primer flash es decir, hostias, ¿qué tenemos aquí, no? Bueno, pues tenemos lo mismo que teníamos en la serie 2, pero con otro punto de vista. Bien, podemos tener librerías de la serie 3 y nos podemos mover por aquí con ellas. Podemos tener librerías de la serie 2, nos las descomprime. Es la primera vez que lo abro en este ordenador. Por eso tarda un poquito más. ¿Vale? Pues si llego a saber que tarda tanto, no lo había hecho. Es la primera vez que la descomprimo. ¿Vale? Y luego, para ir un poquito, tenemos aquí el GDTF, al cual voy a hacer un día un monográfico. Vamos a dar qué es el GDTF, que tanto se está hablando, ¿vale? Y vamos a ver un poco la interrelación que hay entre GDTF, Vectorworks y EMEA, ¿de acuerdo? Y también lo van a implementar en ETC también, la parte del GDTF, ¿vale? Y cómo vamos a poder trabajar, hacernos nuestra propia librería para poderla usar en el Vectorworks. Creo que WYSIWYG también está trabajando por ello. Es un open source, es un protocolo abierto con el cual podemos usarlo en muchas plataformas, ¿de acuerdo? Que se están incorporando en este sistema. Bien, yo ya he hecho mis pinitos en GDTF, así que, bueno, pues veráis, tengo el GDTF. Vosotros, si hacéis este ejercicio, yo os recomiendo que lo hagáis muy sencillito, que pongáis cualquier foco. Bueno, yo me vengo aquí al Ayrton Ghibli y tengo las librerías, lo selecciono, le puedo poner el nombre, le digo la cantidad, 10, el fixture ID y el patch. Y si corresponde todo lo que yo tengo, le decimos please, aplicamos y ahí tenemos nuestros 10 Ghiblis. Para salir de aquí, esto solamente, porque este menú podemos hacer muchas cosas, tiene muchas cosas nuevas, ¿vale? Esto lo vamos a explicar en la siguiente, con lo cual que creo que va a ser muy interesante. Me salgo con la X, grabo los cambios y ya tengo aquí mis aparatos, mis 10 Ghiblis. Los seleccionamos y aquí, como en el MA2, si yo vengo aquí a Setup, los encoders los tenemos aquí. Los de arriba corresponden al posicionamiento y los de abajo corresponden a la rotación. Otro cambio que tenemos con relación a la 2. Bien, pues nada, yo voy a hacerle aquí, lo voy a poner a 8 metros de altura. Están todos aquí metidos. El align, uso el align el primero y moviendo el encoder, ¿lo veis? Moviendo el encoder, ya los tengo. Aquí tengo mis 10 Ghiblis.
podemos jugar con el encoder. Fijaros, una de las cosas que tengo con el GDTF, que es que realmente, en este caso, el Ghibli es tal cual. Hasta geométricamente el aparato es exactamente igual. Lo podemos llegar a hacer de esta forma. Con lo cual vamos a tener muchísima más realidad de lo que tenemos. Y a partir de aquí, pues bueno, es ya como siempre, vengo al dimmer, al 100, posición, le damos un poquito de tilt, pinchando el ratón. Otra cosa del GDTF es que podemos seleccionar los gobos. Como veis, tenemos exactamente los gobos como son en la realidad, pero nos los va a poder representar en cualquiera de los sitios que nosotros estemos trabajando. El focus, el zoom. Y además tenemos el punterito que nos va a decir también cómo poderlo trabajar. ¿De acuerdo? Bien. Este es un ejercicio que me gustaría que hicierais y repitierais. Y si tenéis alguna pregunta, podéis hacerla ahora, es el momento, a través del chat. No sé si me he extendido mucho. No, está bien. Nada, daros las gracias y perdonad un poquito por todo lo que hemos tenido. Creo que he sido yo el error. No sé qué le ha pasado al ordenador, pero lo he puesto en otro.